Explica las contradicciones que se generan en la economía mexicana previo a la Gran Depresión derivadas del desarrollo de una economía en clave. Durante el periodo de reconstrucción 1921-1928, la economía mexicana creció una tasa promedio anual de 2.1%. En 1929, el sector primario representaba el 24% del ingreso nacional, 42% los servicios y 34% el sector secundario, del cual solo 12% correspondía al sector manufacturero. Para 1930 el ingreso nacional se reduce en 4.7%, pero su composición se mantiene relativamente constante. En 1930 la población registrada era 9% mayor que la existente en 1910, mientras que la población económicamente activa era menor a la registrada en 1910. En 1930 el sector primario empleaba el 10% de la población económicamente activa. Por otro lado, el sector secundario y de servicios empleaba 15% cada uno, y dentro del secundario el sector manufacturero empleaba el 12%. Es decir, en 1930 la economía mexicana todavía seguía siendo una economía de enclave y basada en el modelo de promoción de exportaciones o crecimiento hacia afuera. El comercio exterior representaba el 20% del PIB, similar a la de 1910. Además, la composición de las exportaciones reflejaba todavía el carácter de enclave minero exportador de la economía mexicana, pues las exportaciones de minerales representaban casi 3/4 del total de exportaciones. El comercio exterior en 1930 seguía siendo la fuente fiscal más importante para el Estado. 40% de los ingresos del gobierno federal provenía del comercio exterior. Asimismo, la inversión extranjera seguía controlando las actividades más dinámicas de la economía. En 1929, el grueso de la producción del sector manufacturero estaba representado por unas cuantas industrias de bienes de consumo, mientras que el 83% de la producción de manufacturas eran bienes de consumo. Los bienes intermedios y de capital participaban solo con el 15 y 2% de la producción respectivamente. En el sector de bienes de consumo, unas cuantas industrias generaban 2/3 de la producción de manufacturas. La industria química y siderúrgica básica eran las actividades más desarrolladas en el sector de bienes intermedios. Por otro lado, los productos siderúrgicos predominaban en el sector de bienes de capital. Las industrias de maquinaria y transporte eran casi inexistentes al principio de la Gran Depresión. Sin embargo, el instrumento proteccionista más importante fue la tarifa. Las tarifas más altas correspondían a los productos textiles, alimentos químicos y productos manufacturados de lujo. La estructura de las importaciones reflejaba el bajo nivel de industrialización en que se encontraba el país. El 90% de las importaciones totales de bienes era de productos manufacturados. De ellos, 33% eran bienes de consumo, 17 bienes intermedios y 50 eran bienes de capital, mientras que la participación de las importaciones en la oferta total con base al valor bruto de la producción era de 21% para bienes de consumo, 44% bienes intermedios y 94% para bienes de capital. Esta era la situación en la que se encontraba México antes de la Gran Depresión. Al iniciar la Gran Depresión, el sector externo se contrajo, lo cual se reflejó amplia y profundamente en el crecimiento de toda la economía mexicana, pues a pesar de que dicho sector era de enclave, también era el más dinámico. Como respuesta ante una gran reducción del Producto Nacional Bruto, el Estado optó por aumentar la tarifa de importaciones en 25%. Al no ser suficiente, el peso se devalúa en 1931, en 1932 y en 1933, es decir, pasó de 2.26 a 3.50 en 1933. Sin embargo, la participación de las manufacturas en el ingreso permaneció casi constante. El aumento de la tarifa y la devaluación pretendían proteger ciertas industrias. No obstante, el aumento en la protección tendía a disminuir la demanda de importaciones y aumentar la demanda hacia la industria doméstica. Por otro lado, la industria enfrentaba una disminución general de la demanda efectiva. Además, la devaluación aumentaba los precios relativos de los bienes comerciables respecto a los no comerciables. De esta manera, las exportaciones pudieron haber enfrentado, debido a la devaluación, precios más favorables, pero a su vez se enfrentaban a una demanda internacional creciente a causa de la recesión mundial. Las posibilidades de aumentar la demanda efectiva y de reactivar la economía vía el aumento de gasto público también eran muy limitadas. La contradicción del comercio exterior significó reducir la fuente de ingresos más importante para el Estado en esa época. Los ingresos por concepto de impuestos al comercio exterior se redujeron y por lo mismo el gasto público se redujo. Por otro lado, tampoco era viable aumentar el déficit presupuestal para incrementar el gasto público, ya que la existencia de un déficit se consideraba un signo de crisis económica. La política monetaria tampoco parece haber sido expansionista. Entre 1931 y 1932 la oferta monetaria se redujo 6.6%, permaneciendo casi constante la parte de monedas y billetes en circulación y disminuyendo los depósitos bancarios.
La Gran Depresión significó entonces, en el caso de México, más que un estímulo efectivo a la industrialización y sustitución de importaciones, el poner en evidencia las contradicciones y limitaciones de una economía de enclave. Mientras que la economía sea primaria exportadora, estará sujeta a los ciclos de prosperidad y presión de la economía capitalista mundial. Durante el gobierno de Cárdenas se tenía idea clara de las limitaciones de una economía primaria exportadora y dependiente. Sin embargo, aunque se pensaba en la industrialización como una solución, esta no era la estrategia principal. La reforma agraria y el rompimiento con la economía de enclave a través de un proyecto nacionalista van a constituir las principales metas del gobierno de Cárdenas.